Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, manifestaciones de la bondad de Dios. ¿Cuánto le importa su perspectiva de Dios? ¿Le importa lo suficiente para saber bien lo que cree, al menos hasta cierto punto, sobre algunos aspectos de Dios? ¿Le importa lo suficiente como para compartirla con alguien más? ¿Le importa lo suficiente que procura desarrollar su entendimiento y su conocimiento de manera que le permita relacionarse con el Dios a quien sirve? La verdad es que esto afecta a todo aspecto de nuestra vida. Nuestra visión de Dios es la que finalmente fortalecerá nuestra fe o nos causará gran incertidumbre. Además, nos dará valentía o hará que terminemos con muchos temores. Y directamente causará que queramos obedecer a Dios o que nos rebelemos contra Él. Asimismo, permite que busquemos su voluntad o que actuemos a nuestro modo. O bien causará que nos acerquemos más a Dios o que nos separemos claramente de Él. Su visión de Dios es el mayor concepto de su vida. La perspectiva más importante que tendrá en toda su vida es la visión de Dios. Y por esa razón, dedicamos tiempo a abrir la palabra de Dios para ver qué nos quiere decir acerca de sí mismo. Porque mucha gente tiene muchas ideas sobre Dios. ¿Pero qué dice Dios de sí mismo? Y el mejor lugar para descubrirlo es en su palabra. Así que deseo que vayamos al Salmo 118. Y el primer versículo de este Salmo 118 es igual al primer versículo del Salmo 106 y del Salmo 107 y del Salmo 118. Todos ellos dicen lo mismo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y al pensar en todos los atributos de Dios, al considerar su grandeza, quién es Él y cómo actúa, quisiera que pensemos en el privilegio de conocer la bondad de Dios. El privilegio de conocer la bondad de Dios. Ahora, al pensar en Dios, la mayoría de la gente no piensa en que solo es bueno. Piensan en el hecho de que Dios es justo, omnisciente, omnipresente y todo lo demás. Pero la verdad es que Dios es bueno. Y cuando pensamos en lo que dice la Biblia concretamente al hablar de su bondad, esto es sin duda, hay algo en cuanto a Dios y es que Él desea ser benevolente con nosotros. Algo en su carácter y en su persona. Él desea ser bueno, desea mostrarnos solamente buenas cosas. Quiere hacer cosas buenas por nosotros. Quiere revelarnos las mejores cosas de la vida. Hay algo en su propia naturaleza. Y cuando vemos su naturaleza, recordamos que Dios es infinito en todos sus atributos, que es eterno en todos sus atributos, que siempre ha sido bueno. Dios es bueno ahora y siempre será bueno. Y ya que es infinita y eternamente bueno, todo lo que Dios hace es bueno. Ahora quizás veamos algunos aspectos de la vida y digamos, pues esto no tiene nada de bueno, aquello no tiene nada de bueno. Pero no dije que todo lo que pasa sea bueno, dije que Dios siempre muestra el bien y todo lo que hace siempre es bueno porque Él es así por naturaleza. La manera en que actuamos, la manera en cómo le respondemos, quizás cause ciertas cosas en nuestra vida que no nos parecen nada buenas. Pero Dios es un Dios bueno y busca hacer el bien en la vida de toda persona. De hecho, dice que toda buena dádiva que nos viene, todo lo bueno que nos sucede en la vida, es el resultado de su bondad. En Santiago 1 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él es el Padre del cielo y todo lo bueno viene de Él. Entonces, cuando pensamos en Dios, hay que pensar desde el punto de vista de que es bueno. Una de las cosas que tenemos que grabamos en la mente es que no solo es grandioso, no solo es omnipotente, justo y santo, sino que Dios también es bueno. Él desea ser benevolente, desea expresarnos esa bondad a todos nosotros de muchas y diferentes maneras. Quizás alguien diga, bueno,
Sí, entiendo eso, pero algo que siempre me ha molestado es que veo que Dios es bueno con esta persona, aquella persona y esta otra, pero no creo que sea muy bueno conmigo. Ahora lo que quiere decir es que está viendo la manera como Dios expresa su bondad a este grupo de personas, a esta y a aquella, y no se le ha mostrado a usted del mismo modo. Por lo tanto, le parece que con usted se ha quedado corto. Bueno, él jamás se queda corto, es decir, Dios, escuche, Dios no es bueno y menos bueno, ni ama más y menos. Dios es bueno por naturaleza. Es su propio carácter ser bueno, y dice que es bueno para con todos. Ahora bien, hay ciertos requisitos particulares, por ejemplo, que Dios nos da a todos por igual, y quisiera que me acompañe un momento y busquemos el Salmo 84 por un momento. Veamos el Salmo 84. Mire lo que dice claramente en este pasaje, porque Dios es bueno, no hay duda al respecto. Pero existen ciertos requisitos para que Dios nos exprese a plenitud su bondad a todos nosotros. Dice el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que, escuche, a los que andan en integridad, son correctos, obedecen a Dios. Volvamos por favor al Salmo 34 por un momento. Salmo 34, y escuche lo que dice en este pasaje de la Biblia. Dice el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues, escuche, pues nada falta a los que le temen. Temer a Dios es obedecerlo. Así que dice, Dios no quitará el bien a ninguno de todos los que andan en integridad. Quienes le obedecen, quienes andan en su voluntad, dice que Dios derrama su bondad, y no dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la verdad es que Dios es bueno para con nosotros. Y si queremos recibir su bondad plena, actuemos con rectitud. Si queremos su bondad plena, obedezcámosle. Entonces Dios tiene una senda de bondad, y esa senda requiere que andemos en obediencia a Él, sumisos a Él, rendidos a Él, y en toda esa senda, la bondad que Dios nos ha provisto está disponible para nosotros. Salirme de la senda, hacer eso es como decir, creo que hay un camino mejor que el de Dios, creo que hay algo bueno por aquí, que Dios no me permite, algo bueno de lo que Dios me está privando, y así me salgo de lo que parece ser su voluntad porque creo que hay algo bueno por aquí. Exactamente, eso hicieron Adán y Eva. Así que la senda de bondad es la senda de obediencia e integridad ante Dios Todopoderoso. Ahora, al pensar en la bondad de Dios, y he enfatizado todo esto porque deseo cambiar por completo de dirección, solemos pensar que si Dios es bueno, nos dará un auto nuevo, casa nueva, vestido nuevo, esto nuevo, nueva carrera, más de esto, más de aquello. O sea, todo eso es la bondad de Dios. Dios le ayuda a perder o ganar peso, le ayudará a lucir mejor, le ayuda en todo. O sea, si Dios es bueno, todo esto es la bondad de Dios. ¿Sabe algo? No cuestionaría si eso es bueno o no, porque todo lo bueno que nos viene es de Dios. Él es bueno. Lo que deseo hacer es hablar de algunas manifestaciones de la bondad de Dios que están totalmente fuera de nuestro poder y nuestro alcance, como que usted y yo pudiéramos hacer algo al respecto. La bondad de Dios se expresa de más formas que lo material y lo físico. Escuche, lo mejor de la bondad de Dios se expresa de maneras que solo Dios puede expresarla. Hay dones de su bondad que solo pueden ser de Dios Todopoderoso. No hay manipulación alguna, ni nada que podríamos hacer y que jamás los obtendríamos. Así que quisiera que pensemos en tres aspectos. Tres manifestaciones de la bondad de Dios hacia nosotros, con las cuales no podemos hacer nada, ni siquiera recibirlas sin que Dios nos las dé. Y sin duda lo ha hecho, y todo esto está en la senda de su bondad. Una de las maneras en que Dios muestra su bondad es en su misericordia. Una expresión de la bondad de Dios es su misericordia. Ahora hay ciertas cosas significativas de la misericordia de Dios que deseo que pensemos, porque generalmente al pensar en la misericordia de Dios, solemos pensar en cuanto a la salvación. Pero recuerde esto, que cuando la Biblia habla de misericordia, suele referirse, habla del cuidado bondadoso, tierno, compasivo y amoroso de Dios para con las personas que sufren, para con las que están necesitadas o angustiadas.
Usted recordará, por ejemplo, el capítulo 4 de Hebreos. Quizás la mayoría lo conozca, pero otros tal vez no. Si tiene su Biblia, lo invito a buscar el capítulo 4 de Hebreos. Veamos un par de versículos que son muy importantes, porque nos recuerda cuán bondadoso es Él. Dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose al Señor Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero tenemos uno que sí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, a Él, confiadamente, con seguridad, al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que el trono de gracia es donde hallamos misericordia. Hallamos su cuidado tierno, amoroso y compasivo. Él dice, en el trono de Dios, allí es donde encontramos misericordia. Y también pienso que cuando consideramos la misericordia de Dios, siempre hay que conectarla con la paciencia de Dios. Vayamos un momento a 2 de Pedro, capítulo 3. Veamos el versículo 9. Y vea lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí nos hace una advertencia a todos, y dice, por ejemplo, en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, no está atrasado, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, escuche, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al pensar en la misericordia de Dios, pienso en la gente que, por ejemplo, aceptan a Cristo a una edad avanzada. Quizás habían sido alcohólicos o tal vez drogadictos y habían hecho toda clase de cosas malas, viles, malvadas, y se ven a sí mismos y dicen, ¿cómo es posible que Dios pueda salvarme a mí? Escuche, quizás usted piense igual y diga, bueno, he vivido gran parte de mi vida en rebeldía a Dios. He hecho esto y he hecho aquello. ¿Podría hacer una lista de los pecados que en este momento de su vida para usted son catastróficos y dice, ¿cómo podría Dios, siendo tan bueno, ser misericordioso conmigo? Porque usted dice de sí mismo, no hay nada bueno en mí, todo en mí es malo. ¿Cómo podría Dios ser misericordioso conmigo? Porque su naturaleza es ser misericordioso con gente como usted y como yo. Es su naturaleza. Si busca algo en usted que requiera o demande o merezca misericordia, nunca lo hallará. Y la verdad es que hay que humillarse ante Dios y reconocer que no hay siquiera uno que la merezca, no importa lo que haya hecho, ni cuán bien haya vivido, no existe ni uno de nosotros que tenga algo en sí que merezca la misericordia, la compasión, el amor, la bondad y la ternura del Dios Todopoderoso. Ninguno de nosotros. Una de las expresiones de su bondad es como Dios, en toda su bondad, en todo su amor, en todo su cuidado y en toda su compasión por nosotros, su misericordia nos muestra su bondad. ¿Bien? Permítame decir algo y escuche con mucha atención. La misericordia de Dios nunca cesa. Escuche bien, su misericordia nunca cesa. Pero si usted decide desobedecerlo, no obedecer a Dios, y se rebela contra Dios, rechaza a Dios y niega a Dios, y muere en sus pecados, Dios no dejará de ser misericordioso. Escuche, Dios no deja de ser misericordioso porque esa es su naturaleza. Pero Dios en toda su soberanía le permitirá morir sin Cristo, quedar separado de Él por la eternidad y como resultado ya no tendrá misericordia. Quizás diga, pensé que Dios era misericordioso siempre, ¿lo es? En su naturaleza lo es eternamente. Expresa su misericordia eternamente en la vida de alguien que lo ha rechazado por completo, negado, maldecido y se ha rebelado contra Él. No es así. ¿Ha dejado de ser misericordioso? No deja de ser misericordioso, pero deja de expresar su misericordia hacia esa persona que lo ha rechazado por completo y se ha negado, escuche, a aceptar su misericordia. Hay una diferencia. Una segunda forma en que expresa su bondad es por su gracia. La gracia es Dios mirándonos a todos y ¿qué ve? Ve nuestra incapacidad, ve nuestra desesperanza, y ve la completa desesperación en la que nos encontramos. ¿Y qué hace? Al ver todo eso, y sabiendo que nosotros solos no podemos hacer nada, Dios escogió justificarnos, declararnos ya no culpables. Decidió perdonarnos. Escogió redimirnos.
santificarnos, o sea, salvarnos de la culpa, la pena de nuestro pecado. Dios asume la responsabilidad. Alguien dirá, un momento, ¿qué quiere decir con eso? Es muy importante que entiendan este ejemplo. Escuchen esto. Si fuera dueño de una tienda y usted llegara y me dijera, sé que le debo $1,000, yo diría, sí, lo he estado pensando. Cancelo la deuda. Yo soy el dueño, tengo autoridad total, es mi tienda. Si quiero cancelar su deuda, solo tengo que decir deuda cancelada, saldada, todo cancelado, es libre. Bueno, por ejemplo, el presidente de nuestro país podría decirle a alguien, voy a absolver a fulano de su crimen. Él tiene la autoridad, tiene el cargo y el poder para indultar a alguien y la persona queda libre, solo en virtud de su decisión porque fue su elección. Escuche con atención. Dios no puede asumir la responsabilidad de nuestro pecado, pena y culpa con solo decir, ya no es culpable. No puede. Usted dirá, Dios puede todo, puede hacer todo menos violar su ley. Ahora entienda esto porque el énfasis aquí es lo que trato de resaltar siempre porque es la base y la esencia de toda la vida cristiana. Escuche con atención. Dios no puede simplemente decir, perdonado, redimido, reconciliado, santificado. No puede. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y al ser justo, Él es veraz. Y al ser veraz, Dios, escuche, Dios respeta su propio carácter y naturaleza. No hay nada en la Biblia que diga que Dios pase por alto el pecado, que lo ignore o que lo permita. Cada uno y singular pecado y cada singular pecador, ese pecado debe ser confrontado. Ese pecado no queda absuelto y perdonado por la voluntad de un grandioso Padre Dios que decida, voy a hacer una cosa buena por ti. Escuche con atención. No se puede, usted no puede explicar la gracia. No se puede explicar el perdón. No se puede explicar la salvación. Escuche, no hay bondad de Dios que se exprese en la gracia al margen de la crucifixión de Jesucristo. Así que la única manera en que Dios puede asumir la responsabilidad total de mis pecados, mi maldad y mi castigo y mi culpa, es haciendo algo al respecto. ¿Qué hace Dios? No puede decir, olvídalo, perdonado. Porque Él dijo, el alma que pecare esa morirá. Y como Él decretó que el alma que pecare esa morirá, y si Dios ha asumido total responsabilidad, debe hacer algo. Entonces, ¿qué hizo? Dios decidió venir a la tierra en la persona de Jesucristo y murió en la cruz. Derramó su sangre y pagó el precio total, absoluto y suficiente por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Es en la muerte de Jesucristo donde la bondad de Dios se puede expresar por su gracia, lo que trae nuestro perdón y nuestra salvación. No puede haber gracia alejados de la cruz. La bondad de Dios no puede expresarse en gracia alejados de la cruz. No podemos tener salvación, redención, no puede haber santificación, justificación ni glorificación. No podemos tener nada de la bondad de Dios expresada en gracia sin la sangre derramada de Jesucristo. Punto. Esa es la ley de Dios Todopoderoso. Y esa es la base, la esencia, escuche, es el fundamento de toda la vida cristiana. No puedo enfatizarlo de manera suficiente. Cuando alguien dice, pues Dios es bueno, como Dios es bueno, ya sabe cómo es bueno, entonces me perdonará mi pecado. Él ha asumido la responsabilidad de su pecado, pero ¿cómo lo hace? Lo hace al enviar a su Hijo unigénito Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, y dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi respuesta, escuche, mi responsabilidad es recibir la gracia de Dios. ¿Cómo puedo recibir la gracia de Dios? Yo recibo la gracia de Dios en el momento que acepto a su Hijo Jesús, quien murió en el Calvario como pago total de mi pecado. Mientras no lo haga, no habrá perdón alguno. Y escuche, por más bueno que sea Dios, usted no puede recibir la bondad de su salvación sin aceptar a Jesucristo como su Salvador. Nadie viene al Padre sino por mí, y la senda de bondad, escuche,
la senda de bondad se pavimenta con la sangre de Jesucristo. Y esto no es solo una idea ni terminología bíblica, sino la realidad de la vida. Y sabe usted, pienso en la manera en que puede vivir alguien si ignora a Dios, cuando está absolutamente claro en este libro que Él es la fuente de todas las cosas buenas y expresa su bondad y su misericordia, expresa su bondad y escuche, no solo su misericordia, sino que expresa su gracia y también expresa su amor por nosotros. Dirá, pensaba que la misericordia y la gracia eran amor. Pues es un aspecto y se expresará de esa forma. Pero pienso en, ¿cómo define usted el amor de Dios? Absolutamente imposible. ¿Cómo definir el amor de Dios? Ahora deseo que piense en algo. Solo piense en que usted y yo somos amados por alguien que es tan infinito en cada aspecto de su ser que ni siquiera podemos describir su amor. Ahora, quizás todos hemos hecho cosas que nos han hecho pensar, ya Dios no me amará. ¿Sabe qué? Usted escuche, usted no puede pecar tanto como para que Dios deje de amarlo. ¿Esa es una licencia para pecar? Absolutamente no. Lo que quiero decir es que el amor de Dios no solo se expresa en cosas buenas que nos envía, sino también se expresa en disciplina. ¿Por qué tenía que hablar de eso? Bueno, porque de eso se trata el amor. La disciplina es corrección amorosa por el bien de quien es corregido, motivada por el amor de todo aquel que hace la corrección. De esto se trata la disciplina. Disciplina es el amor de Dios quien nos expresa su bondad. Y a veces, en nuestro sufrimiento, ¿qué hace Dios? Nos expresa su bondad porque, verá, Dios sabe cómo esas expresiones de amor darán finalmente fruto. Y creo que todos hemos pasado por circunstancias y situaciones que recordamos que quizás en el dolor y el sufrimiento del momento no nos agradaban. Y dijimos, Dios mío, si eres bueno, ¿cómo justificas esto? Pero ¿sabe? Dios ve el pasado, el presente y el futuro, y cómo ahora ve el fruto, ve la recompensa, ve cómo podrá usarlo a usted, ve lo que hará en su vida, ve que este dolor, este sufrimiento en este momento, es Dios que se muestra muy, muy, muy bondadoso con usted, porque está preparándolo para su gloria, preparándolo para que sienta satisfacción, integridad y plenitud e integridad en su vida, lo que nunca habría tenido si Dios no lo hubiera enviado por el valle del llanto, que vemos como llanto porque eso hicimos. Por otro lado, Dios lo ve como el valle amoroso de preparación. Dios es amoroso siempre, siempre es amoroso. Y deja de amarnos, nunca lo hará. Quizás diga, creo que uno podría pecar tanto que Dios dejaría de amarlo. No puede. No quiero decir que las expresiones del amor de Dios, escuche, las expresiones de su amor, su ternura, compasión y gracia siempre estarían allí eternamente. No. Pero ¿algo puede hacer que Dios deje de amarnos? No puede. ¿Por qué? Su naturaleza es amarnos. Entonces, al pensar en todas las formas en que Dios nos expresa su bondad infinita, en su misericordia, su ternura, su amor, su gracia, vemos que ha asumido la responsabilidad total de encargarse de su culpa, su pena y su pecado. Pero no solo eso, sino que le da la gracia y la fuerza y todo lo que necesita para vivir cada uno de los días de su vida. Y todo en su amor por usted. Pero, bueno, ¿cómo definiría el amor de Dios? Cuando alguien dice, hábleme del amor de Dios, es lo que quiero hacer. Cuando alguien dice, ¿cómo explica el amor de Dios? Así quiero explicarlo. La cruz. Esa sola palabra es la palabra más completa. Es el pináculo de la expresión del amor de Dios. No hay nada en lo que podamos pensar que se compare a la cruz que pueda expresar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estamos en la gracia de Dios, cubiertos con la gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Somos receptores del amor de Dios. Además, escuche, estamos donde estamos por las misericordias de Dios. Sus misericordias no tienen fin. Su amor es inmensurable.
Su gracia es inagotable, así es el Dios a quien servimos, a quien amamos y a quien deseamos obedecer. Ahora quisiera que piensen algo. Le he dicho la verdad, la plena verdad de la palabra de Dios sobre su bondad, al menos una faceta de ella. Ahora permítame preguntarle, si todos tenemos el privilegio de ser receptores de la misericordia de Dios, su gracia y amor, y tenemos una senda que Dios nos ha preparado, que pavimentó en la sangre de Cristo, la senda de bondad que nos ofrece solamente lo mejor, solo lo mejor que un Dios absoluto, soberano y perfectamente bueno pudo proveer, ¿no está de acuerdo en que es una insensatez construir su propia senda e ignorar la plenitud y la abundancia de la misericordia, la gracia y el amor de nuestro Dios? No sé usted, pero algo en mí no me permite andar en desobediencia a un Dios que es tan amoroso, tan clemente, tan misericordioso y tan todo. Y solo desea nuestra adoración, obediencia, servicio y alabanza a Él. ¿No estará de acuerdo que Él es digno de todo lo que podamos darle? Primero nuestro ser, toda nuestra vida y todo lo que eso implica.